Algo importante para cada uno de nosotros en este día es estar atentos a que tú fuiste creado para pertenecer. Y cuando hablamos de pertenecer, preguntamos, ¿pertenecer a qué? Y lo primero que viene a nuestra mente es a nuestra familia, un padre, una madre, hijos. Pero hay algo más, hay algo mucho más importante y valioso en lo cual tú y yo podemos ser parte y podemos pertenecer. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y antes de ir a la palabra de Dios, quiero invitarte a ir al Dios de la palabra. Así que vamos a orar para que Él prepare nuestros corazones. Oramos. Señor, estamos en esta hora frente a tu palabra y en tu presencia. Y nuestro corazón necesita de ti. Y es por eso que queremos que hables claramente a lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Lo rogamos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a tenerla abierta allí porque vamos a estar repasando algunos versículos que acabamos de leer en el día de hoy. Y quiero que sepas que entre tantas figuras con la cual se representa a la iglesia en la palabra de Dios, precisamente en Efesios capítulo 2 vamos a encontrar tan claramente una verdad absoluta acerca de la iglesia que nos va a sorprender. Quiero invitarte a que abras tu boletín y en medio del boletín vas a encontrar una hoja que nos va a servir para guiarnos a través del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Y la verdad que vamos a descubrir en Efesios capítulo 2 es que la iglesia es mi familia. Y juntos vamos a encontrar esta verdad. La iglesia, mi familia. Vamos a ver cómo piensa Dios. Vamos a ver cómo lo dejó plasmado en la palabra de Dios. Y vamos a entender en simplemente 3 puntos acerca de esta gran verdad. Y el primer punto completamos en nuestras hojas que tenemos que entender acerca de la iglesia. Que la iglesia es la familia de Dios. Completamos ahí. La iglesia es la familia de Dios. Y claramente, puedes leerlo ahí en tu Biblia, lo deja expresado el apóstol Pablo en el versículo 19, cuando dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este versículo aparece en tu hoja y subraya ahí, miembros de la familia de Dios. Cuando esta carta fue escrita, las leyes romanas hablaban muy claramente acerca de la familia. Y decían que de 2 formas podías pertenecer a una familia. La primera de ellas era que formabas parte de una familia si habías nacido dentro de ella. Y esto te daba el derecho, por naturaleza, a acceder a todas las posesiones y ser parte de esta familia. Y la segunda manera que la ley contemplaba que podías formar parte de una familia era a través de la adopción. Ahora, es interesante porque la adopción te daba los mismos derechos que haber nacido de forma natural en una familia. Pero te decía, es interesante porque la ley romana daba pie a que si una familia podía desconocer a su hijo natural, el que había nacido en la familia, pero no podía desconocer y dejar solo al que había adoptado. Eso era el principio que conocían los que recibieron esta carta. Ahora, cuando nosotros pensamos en la familia de Dios, cada uno de estos pasos se cumplen para que la ley ya no tenga vigor sobre nosotros, sino que pertenezcamos a la familia que Dios escogió como su familia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros a través de Cristo somos unidos a la familia de Dios cuando nacemos de nuevo, reconociendo nuestra condición de pecadores y reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Claramente en Juan, capítulo 1, 12 y 13, lo tienen ahí en sus hojas. La palabra de Dios dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de ¿qué? De la voluntad de varón, sino de Dios. Marquen allí que ahora nosotros recibimos, creemos y somos hechos hijos de Dios. Vemos aquí y entendemos a través de lo que dice Juan, que el creyente en Jesucristo ahora recibe por derecho el hecho de ser hijo de Dios en virtud al sacrificio de Cristo. Es decir, esto no es por voluntad humana, no es porque nosotros lo decidamos o querramos hacerlo, sino que es por voluntad divina, la cual nos escoge, nos regenera
y nos hace nacer de nuevo con el propósito de formar parte de esta familia que le pertenece a Dios. Y segundo, para el cumplimiento en cuanto a la ley, somos unidos a la familia de Dios por medio de la adopción espiritual que Él nos otorga a través de su gracia. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, que vienen ahí en sus hojas, nos habla claramente al final de este versículo que nosotros, a través del sacrificio y la obra perfecta de Cristo, cual planeó y hubo cumplimientos de tiempos, al final del versículo subrayan en sus hojas, recibimos la adopción de hijos. Recibimos la adopción de hijo. ¿Qué quiere decir ahora? Que la ley ya no nos condena. No podemos, si es cierto, nosotros por salvarnos a nosotros mismos o adoptarnos o ser parte de la familia de Dios, sino pura y exclusivamente por el sacrificio que Cristo ha hecho. La deuda que tenemos con Dios ha sido pagada y hemos sido ahora adoptados por la familia de Dios. ¿Sabes lo mejor de todo esto? Que Dios no se arrepiente cuando hace algo. Dios nunca da marcha atrás. Es decir, así como cuando tú naces no puedes volver a entrar al vientre de tu madre. Dios no te va siempre te va a reconocer como tu hijo, como su hijo, una vez que tú naces de nuevo a través de Jesucristo. Y así, cuando una vez nacido, cada uno de nosotros, ¿sí?, tiene derecho permanente en la familia de Dios. Sin importar lo que hacemos, sin importar lo que hacemos. Si bien eso afecta nuestra conducta, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros pensamos en nuestra familia directa, cómo tenemos diferencia los que somos hijos con los padres con hijos. Sin embargo, nunca un padre va a dejar porque decida de ser padre de su hijo o va a dejar de reconocer a un hijo como tal. Pero algo que nos debe quedar claro a cada uno de nosotros, ¿sí?, es que para pertenecer a la familia de Dios no es algo que es para cualquiera. Solamente el pertenecer y la única forma de ser parte de la familia de Dios, completamos en nuestras hojas, es por el sacrificio de Cristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no es por obras, no es por elección propia, sino es pura y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué decimos que la iglesia y mi familia, o es la iglesia, es mi familia? Punto número 2. Porque es en la iglesia donde encontramos el sentido de pertenencia. Completamos allí. Encontramos el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es aquella relación que vamos a expresar hacia un grupo a través de la lealtad a los valores y a los ideales y a la defensa de estos y también la difusión. Cuando pensamos en el sentido de pertenencia que tenemos en Jesucristo y en la iglesia a través de la obra de Jesucristo, para que comprendamos plenamente de qué se trata, tenemos que recordar 2 puntos. El primero era lo que éramos y el segundo punto importante es lo que ahora somos. Si nos quedan claros estos 2 puntos, el sentido de pertenencia ya está en nosotros. ¿Por qué? Efesios 2:2, desde el versículo 2 y versículo 3, claramente el apóstol Pablo se encarga de recordarnos lo que éramos. Dice la palabra de Dios: en otros tiempos anduviste siguiendo la corriente de este mundo. Marquen allí, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significaba eso? Que nosotros vivíamos en una oscuridad plena, que no teníamos o que vivíamos en tristeza, que estábamos vacíos. Sin Cristo estábamos sin esperanza, fuera de la comunión total de Dios. Si esto fuera poco, dice, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, siguiendo o dejándonos llevar por la corriente de este mundo, viviendo bajo los deseos de la carne. Pero fue Jesucristo, por medio de su sangre, el cual hizo al hombre nuevo, logrando así la paz y la reconciliación, para que tú y yo podamos entender y disfrutar ahora nuestra realidad, lo que somos. Y Pablo va a decir más adelante en el versículo 21 y 22, que ahora por la unión en Jesucristo, marcamos allí al final del versículo, formamos parte del edificio donde Dios habita en su espíritu. Es decir, que nosotros somos parte real. Introduce el apóstol Pablo la idea de que somos ahora miembros los unos de los otros.
Desde el principio, amados, tú y yo fuimos creados para la comunión, para estar en comunidad, para formar parte de una familia. Y ninguno de nosotros puede cumplir este propósito si Dios no está en nosotros, porque nadie lo puede hacer por sí solo. Cuando yo voy a la palabra de Dios y después que se escribe esta verdad, ya en el Nuevo Testamento, no encuentro personas que hagan las obras solas. No encuentro en la palabra de Dios ermitaños espirituales, personas aislados de la comunidad, ¿sí? Privados de la comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. La Biblia es clara y nos dice que somos puestos juntos para unirnos, para edificarnos. Somos miembros, herederos y lo mejor de todo, dice que un día vamos a ser tomados todos juntos para estar celebrando en la eternidad juntos a Dios. La verdad es que la familia de Dios, amado, familia de Dios, estamos todos conectados los unos con los otros y pertenecemos los unos a los otros por la eternidad. Es decir, ¿qué cosa? Que somos miembros los de los otros. Ahora, Pablo hace un énfasis especial cuando dice miembros. Y la palabra allí, miembros, significa ser un órgano vital, algo que tiene vida, un cuerpo vivo, una parte indispensable, interconectada y formando parte de un todo que es el cuerpo de Cristo. Y no como hoy se dice, ser miembro es, te dan derecho a una tarjeta, ¿no es cierto?, con descuentos o aparece tu nombre en alguna lista y pareciera que eso es suficiente. Y no haces más nada. Eso es abaratar la palabra miembro. Por eso nosotros necesitamos entender, como dice Romanos capítulo 12, versículo 15, así también nosotros, aunque somos muchos, ¿qué dice todos juntos? Formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Marquen allí, unidos unos a otros. Amados, tenemos que recuperar y practicar el significado bíblico de membresía, de miembros. Y para esto necesitamos recordar lo siguiente, que la iglesia no es este edificio al que nosotros venimos solamente, sino que la iglesia es un cuerpo. Completamos ahí. La iglesia es un cuerpo. Segundo punto que necesitamos entender acerca de ser miembros. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, un conjunto de órganos vivos cumpliendo cada uno su función. De eso se trata. Es este sentido de pertenencia el que nos lleva a actuar como verdaderos miembros de la familia de Dios. Hoy, personas en obediencias al ordenado por Cristo van a participar en este lugar del sacramento del bautismo, donde en forma pública ellos se van a comprometer con la iglesia local ante los miembros, pero se comprometen delante de Dios y a través del sentido de pertenencia van tomando la responsabilidad a través de la iglesia local, que es Rey de Reyes. Esta es la iglesia que Dios puso, un compromiso público con Dios, con cada uno de nosotros como testigos. Amados, necesitamos entender lo siguiente, y también le digo a aquellos que van a tomar este paso de obediencia, no solo somos llamados a creer, nuestro llamado también es a pertenecer. Para entender esto, piensa en tu relación familiar, piensa en tu relación con tus padres, con tu relación con tus hijos. Entre nosotros nos podemos decir lo que sea, hasta decir de lo que nos vamos a morir, y tenemos diferencias, ¿no es cierto? Pero nunca va a pasar más allá, pero no que haya un tercero que venga y se meta con los míos y que afirme lo que yo digo, porque ¿cómo nos ponemos? ¿Verdad? Sacamos las uñas y defendemos ese sentido de pertenencia, y eso es lo que queremos que exista en esta iglesia. Eso es lo que queremos que tú como miembro del Rey de Reyes puedas hacer. Cuando venga el enemigo, cuando vengan a traerte un chisme, cuando te digan lo que realmente no es, o cuando quieran crear en nosotros división, tú te pongas en defensa porque tú perteneces al cuerpo de Cristo a través de la iglesia en la cual Dios te ha puesto. Recuerda entonces siempre que la iglesia
No es el lugar a donde solo vas, es donde tú perteneces. Y completamos en nuestras hojas. Es donde tú perteneces. Y en tercer lugar, en la iglesia encontramos, amados, identidad y seguridad. En la iglesia encontramos identidad y seguridad. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, ¿qué dice todos juntos? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Marque allí, hechos cercanos. Hechos cercanos. Existe en cada persona un sentido de indignidad. Un sentido que abarata nuestras vidas. Un caso muy particular, no sé si recuerdan en la palabra de Dios, es el caso del hijo pródigo. Él fue con su padre, pidió que le entregasen todos los bienes, fue y los malgastó. Y cuando se vio sin nada, él quería volver a su hogar. Pero este sentimiento de indignidad le llegó. Y la pregunta fue: ¿seré digno de que mi padre otra vez me vuelva a recibir? Cuando alguien viene a la familia de Dios, cuando alguien llega a Rey de Reyes, lo primero que recobra a través de unirse a través de la sangre de Jesucristo es la dignidad. Dignidad que el pecado te había quitado. Por ejemplo, simplemente tomamos el diario de la semana. Vivimos en una sociedad que hace rato perdió el respeto por la dignidad. Le dio un valor negativo a la vida. En esta semana se han presentado proyectos de ley en el Senado que lo que hacen es tomar tu vida y darle el valor que tú quieras. Si tu vida, tú decides que tu vida no vale nada, te la puedes quitar y nadie puede decir nada, o puedes cambiar el sentido natural que Dios te ha dado. Por eso, amados, necesitamos entender que al ser recibidos en la familia de Dios, nuestra vida se levanta y nos llena ahora sí de un profundo respeto que aprendemos a tenernos y aprendemos a tener los unos con los otros. El hombre con Cristo descubre la grandeza y el propósito de su creación. Porque el hombre con Cristo descubre que no nació para el pecado, sino que nació para relacionarse con Dios a través de la familia de Dios. No hay nada mejor para afianzar nuestra identidad que la unidad, y a esto somos llamados. Muchos piensan que pueden ser cristianos sin cobertura de una iglesia, pero Dios no está de acuerdo en ningún momento con esto. La relación de todo creyente tiene 3 aristas importantes. La primera es la relación con Dios. La segunda es la relación con la familia cercana. Y la tercera es la relación con la familia de Dios. Además, amados, estar cerca de la familia de Dios nos da la seguridad en medio de las más fuertes crisis en nuestras vidas. La semana pasada veíamos cómo el desánimo llega a nuestras vidas cuando nuestras metas no logran concretarse. El desánimo llega y no avisa, llega sin avisar. Pero si estamos cerca de la familia de Dios y a la vez nosotros fungimos como verdadera familia de Dios, todos esos estados emotivos en nuestras vidas van a desaparecer porque estamos aquí para contagiarnos del gozo y del amor y la esperanza que expresamos siendo partes de la familia de Dios. Gálatas 6, 9, 10 en sus hojas dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que todos juntos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amados, cuando entendemos el valor que tiene para cada uno de nosotros el pertenecer a la familia de Dios, es realmente allí cuando comenzamos a disfrutar de la iglesia. Porque es entonces que todo comienza a cobrar sentidos. Y ahora venimos a este lugar para reencontrarnos con nuestro Padre, acompañados de nuestros hermanos, todos en un mismo cuerpo. Pero hay una realidad. Y esa realidad dice que afuera de estas paredes hay un montón de huérfanos espirituales que necesitan del sentido de pertenencia, que necesitan identidad, que están buscando seguridad. Y déjame decirte algo, Dios nos escogió como familia para que seamos de bendición para nosotros
y para los demás. Y Dios también quiere invitarnos. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos para ir por ellos y darles la muy bienvenida. Y a ti, amigo, que nos visitas en esta hora, quizás es tu primera vez con nosotros, lo siguiente: si tú quieres ser parte de la familia de Dios, todavía hay lugar. Todavía hay gracia y hay tiempo para que tú seas parte de esta gran familia. Hay tiempo para que tú comiences a llamar a Dios como tu Padre. Pero para eso tienes que reconocer tu situación y tu condición de pecador, pedir perdón por tus pecados y decir a Dios que su sangre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario, se aplique en tu vida para el perdón de tus pecados. Recordemos siempre, completamos en nuestras hojas, que la identidad y la seguridad son transmitidas por los cuidados que tenemos los unos con los otros. Amados, en esta iglesia realmente queremos cuidarte, porque ese es el objetivo por el cual Dios permitió que Rey de Reyes estuviera de pie. Amén. Vamos a orar para concluir este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos creaste para pertenecer. Y es por eso que en esta hora, Dios, queremos realmente tomarnos de tu mano, responsablemente ser parte de esta familia, de todas las cosas, ir por los perdidos. Pon ese deseo fuerte en nuestro corazón, porque oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.